Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en Fuego Cruzado. Usted sabe que estamos a través de las redes de MXN, radio y televisión, y desde también la dirección en el canal de YouTube MXN Televisión, en donde pues usted puede ver todos nuestros programas muy cómodamente, desde la cocina, la cama, la sala, con sus amigos para comentar y ya tener tiempo suficiente para ir analizando pues las opiniones que aquí se tienen. Hoy usted sabe que ya estamos en la veda electoral, hay que respetar lo que dice la ley, pero eso no quiere decir que nuestro país no esté inmerso en una serie de problemas que tenemos que llegar a solucionar y que debemos conocer a fondo. Por eso hemos invitado de nueva cuenta a nuestra abogada preferida, usted ya la conoce. Elsa, ¿cómo estás? Hola Lilia, Muy muchas buenos gracias. días. Buenos días, gracias por la invitación aquí a MXN, que me encanta venir. Y bueno, sí, es verdad, tienes razón, hay muchas problemáticas que se tienen que solucionar a nivel nacional de muchos temas, pero yo creo que uno que ya nos está explotando es el de la migración. Sí, creo que tenemos ya esto en la mano, ya está, es muy difícil, fíjate, ahora que por ejemplo trasladaron estas oficinas de la Comar, de Comar, acá a la colonia Anzures. Obviamente, pues todos los... protestaron los vecinos, evidentemente es un tema, fíjate que es importante justo, me gustaría tocarlo desde dos vías, el tema de la migración, la documentada y la indocumentada. ¿Cuál es el efecto más visible? Es la indocumentada, justo por este tema de lo que es el refugio, y donde masas de personas migran por necesidades de diferentes aspectos económicos, sociales, de seguridad, o incluso ahora va a haber de cambio climático, te vas a acordar de mí. Muchas veces en un examen que nos pusieron, nosotros ya manifestábamos este derecho humano de la migración por cambio climático y no nos lo querían hacer válido porque no lo veían o no lo palpábamos tanto, pero tomando en cuenta las regiones que están el día de hoy con altas temperaturas, la gente se va a ver en esa necesidad y también cuando suban los niveles del mar empezaremos a ver oleadas más grandes de esta migración que no hemos contemplado esos efectos. Entonces, efectivamente, la Comar, que es un organismo del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pone este organismo independiente para ayudar a este tema. Sin embargo, a ver, aquí hay una confusión y creo que parte del problema lo ha ocasionado el propio gobierno con un tema también que hubo ahí de sesgar, de no permitir la ayuda. El artículo 70 de la Ley de Migración permite que todos los migrantes tengan un asesor jurídico. Y el problema aquí es que quisieron darle la exclusividad de lo que es el refugio a la Comar, cuando la ley contempla que cualquier persona puede tramitar su razón humanitaria siempre y cuando caiga en los supuestos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir mi ventanilla de razones humanitarias. Una servidora fue la primera tramitadora de una razón humanitaria cuando hubo el cambio de ley en el sexenio de Peña Nieto. Nadie podía meterlo porque era muy reciente el cambio, habían metido un nuevo sistema electrónico y ese mismo día hicieron un desayuno apoyado por ciertos grupos de abogados de empresa que le hicieron la segunda al comisionado de aquel entonces para que nadie se presentara a hacer trámites porque era una ley nueva con un sistema nuevo y no querían que se ingresaran. Pero dentro de ellos, A ver, pero espérame tantito, el hecho de que cada quien tenga, el hecho de que cada quien tenga un derecho para tener un abogado, para poder hacer sus trámites, ¿el abogado es particular o el Estado debe ponerlo? Justamente hubo una reforma en esta primera legislatura de este sexenio, en la 64ª, donde ya se implementó un defensor de oficio para migrantes. Bueno, pero si no tenemos defensores de oficio para los delincuentes por hambre, si no tenemos un defensor de oficio, una defensoría de oficio firme
para los nacionales, ¿qué andamos ofreciendo para los extranjeros? Lo hicieron, se reformó y justamente ese es un tema que ahorita migración tiene un problema porque no delimitaron hasta dónde llegan las facultades de estos nuevos defensores de oficio. En general la ley habla de tienes derecho a ser asistido y normalmente eran particulares, pero justamente viendo este tema se mete la reforma y se crea una fiscalía especializada para la defensoría de los derechos de los migrantes por todos los temas de secuestro, de trata, de venta de órganos. Pero nada de esto cosas funciona, Elsa. ¿Para qué le hacemos al cuento? Nada de esto hay funciona. Hay una crisis. No funciona, no funciona. ¿Qué crisis ni qué nada? Simplemente es algo que, pues, si no tiene además la debida reglamentación, si no se pone en marcha lo que se escribe en el papel, pues qué caso tiene. Mira, el hecho de que esté el Instituto Nacional de Migración sobre Ejército Nacional, por ejemplo, es una avenida sumamente amplia, difícil de poder congestionar, es un edificio, un inmueble también muy amplio, que si bien se ve saturado en determinados días y horas, no influye en la conformación social de todos los vecinos que están al lado. ¿Sí? O sea, no van y se les plantan en las calles, ni se ponen enfrente de los estacionamientos, ni están comiendo en la banqueta. Claro, ese es el problema de los temas de Comar. Ándale, lo cual no puede ser trasladado a la colonia Anzures. O sea, no es porque se trate de una colonia que es clase media, ni siquiera son las lomas de Chapultepec, pero vienen a enturbiar todo el tejido social y alterarlo como lo han venido haciendo en la frontera. Tanto en la norte como en la sur. Y además también en la parte de cuando pasa la bestia, aquí hay zonas, en la zona conurbada de la Ciudad de México, que se presenta este fenómeno. Y sí, o sea, yo entiendo la molestia de los vecinos porque pues efectivamente no son gente educada, tiran la basura, comen ahí, no tienen donde dormir, los refugios no son suficientes. Pero ¿qué está pasando? Todo eso se derivó porque todo lo de razones humanitarias se lo dieron exclusivamente a la Comar, cuando no debería de ser así, Lili. Bueno, o sea, al final, pero también tenemos, por ejemplo, la estación migratoria de Agujas, que también ha generado un conflicto. Claro, que es una cárcel enorme. Es una cárcel, realmente enorme. Es una cárcel. No es un centro de acogida, como le quieren llamar. Pues allá donde fue el incendio tampoco era un centro de acogida, también era una cárcel. Era una cárcel que no tenían las llaves. Que se quedaron ahí encerrados y quemados. No tenían las llaves, ¿y qué pasó? O sea, no pudieron conseguir las llaves a tiempo porque se las habían llevado, solamente abrieron la de la reja de las mujeres y los niños porque de esas sí tenían llave, y la persona que tenía que llegar al turno no llegó, mintió la asistencia, ¿no? Eso ya salió en las investigaciones, y al final no pudieron aperturar y se mueren asfixiados, ¿no? Porque ellos mismos, que lo raro, aquí yo no entiendo, normalmente cuando son asegurados se les quitan todas sus pertenencias. ¿De dónde sacaron un encendedor, no? Por ejemplo. ¿De dónde lo sacaron si se supone que les quitan todos esas Pues sí, pero ahí con una lanita yo fumo, déjame pasar mis cigarros y mi encendedor. Es el detalle. O sea, la corrupción está adentro, afuera, en todos lados. Te digo que el propio comisionado de seguridad, este señor, ¿cómo se llama? El del comisionado de migración. ¿Garduño? Francisco Garduño. Sí, el doctor Francisco Garduño. ¿Doctor? Sí, es doctor, aunque no lo creas. Sí, es un optometrista que se graduó de leyes en una escuela patito. Le dieron el grado de doctor y luego estuvo administrando los reclusorios y bueno, trae una... carcelero, además. Sí. Bueno, este señor, y eso me consta, porque lo grabaron, un amigo de su hijo, a quien le deportó a la esposa, nada más por sus calzones. No sé porque si viste ya el estaba reportaje. Casado, ya estaba todo, y le pidió dinero. Y cuando el muchacho le dijo, pues, ¿sabe qué? Lo grabé. Por ahí vi un reportaje de La Caleta, no sé si sabes qué es La Caleta. No. Decía este reportaje que salió que algunos agentes habían escuchado un run run de que se guardaba dinero abajo del piso en esta oficina, y entonces entraron a robar a la oficina de este señor y se llevaron 2 millones de pesos, pero los agarraron en la puerta y luego se los llevaron a la fiscalía porque era verdad. Ellos querían ver si era cierto que se guardaba dinero abajo del piso.
y salió este reportaje publicado, o sea, no es algo que diga yo, es algo que salió, que a mí me sorprendió la verdad, y que le decían la caleta. Entonces cuando ellos entran y verifican, se llevan unas maletas llenas y supuestamente los detienen y se los llevan y los presentan, pero después alguien los saca, que no sabemos quién, porque pues cómo iban a explicar de dónde obtuvieron 2 millones, ¿no? Cuando hicieran la narrativa de los hechos, de dónde, quién, cómo y por qué, ¿no? Entonces iban a tener que sacar este tema y pues desapareció la información, pero hubo un reportaje que sí publicó un periódico acerca de la famosa caleta, donde se solía guardar mucho dinero en ese piso de esa oficina, ¿no? Pues no este señor, al saber que había sido grabado y que había la disposición de dar a conocer esta grabación, pues mandó por la señora. Pero mira, ni las acusaciones de corrupción, ni lo que pasó nada es suficiente acá en el centro, en la frontera, nada ha llevado a que a este señor se le cite. Se ha presentado 2 o 3 veces, creo que a rendir unas declaraciones allá, pero no le pasa más nada. Miren, los congresos no ha acudido, en Cámara de Diputados no iba, en Cámara de Senadores tengo entendido que tampoco siempre hay una justificación para que no acuda, y lo que sí te puedo decir que personalmente hace poco, menos de 3 semanas, tuve un caso donde me hablaron porque estaba desesperado un chico, venía la mamá de su novia a pasar 15 días, y esto está afectando también al turismo. Migración está afectando a Cancún precisamente porque no están dejando que los turistas entren. Para entrar le pedían $800 y ella, como no dio nada, la regresaron. Y también regresaron a varias gentes. Los que sí pagaron, dice ella que sí pasaron y pudieron entrar y tomar sus paquetes. Los hoteleros se están quejando porque han tenido que devolver muchas reservas porque los extorsionan en el aeropuerto de Cancún. Entonces, bueno, después la hija voló a la Ciudad de México, el novio nuevamente invita a la señora, la trae, por ahí traigo unos documentos que te voy a enseñar, donde justamente me dice, oye, hazme la carta de invitación. La carta de invitación era del novio porque él era el mexicano, él la invita. Y entonces se da esta entrada, que esta es una forma migratoria múltiple de turista, donde la señora aparentemente es un legal ingreso, que tú lo puedes, una vez que entras a Migración México y que eres aceptado, puedes entrar a través de la página de migración y descargar tu forma migratoria múltiple, porque ahora ya no te la dan físicamente, porque eso implica un gasto de impresión. Entonces ellos trasladaron el costo a los usuarios a que lo descarguen a través del sistema y ya no tengan que mandar a imprimir y no tengan un costo en el presupuesto. Entonces ahora tú lo descargas y esa es la forma migratoria. Y sin embargo, la señora no pudo entrar, desconocemos el por qué. Ellos argumentaron que qué situación o condición tenía su hija, lo cual no importaba porque ella cumplía con los requisitos de turista, con boleto de entrada, salida, invitación, solvencia económica, lo que tienes que demostrar como turista. No tenía nada que ver el tema de su hija porque no era su hija quien la estaba invitando el novio de su hija, ¿no? Y finalmente le dan un acta de rechazo, que ese es un acto de autoridad de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 3, pero lo curioso de este documento, quiero que veas, es que al final no tiene firma. Y eso es un elemento de nulidad de un acto jurídico, que es, abajo hay un sello azul que dice sin firma, ¿no? O sea, es otro documento. Este es otro después de ese otro documento que entregar. Ese justamente no tiene la firma, solo trae un sello, ahí no dice arribita quién lo firma, nada más dice representante local del AICM, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, ¿cómo te dan un acta de rechazo sin la firma de alguien ni el nombre de un funcionario? Así son los actos y así es como operan actualmente. ¿Y qué pasó con la señora? La regresaron otra vez a su país de origen y nunca pudo venir a ver a su hija. Y no era una nacionalidad restringida, es lo que se está quejando muchos turistas que vienen a nuestro país a querer turistear, visitar, hacer derrama económica y no se está permitiendo porque ahora la Guardia Nacional también controla los aeropuertos y gente como el comisionado o el subcomisionado no te dejan entrar. Me reporta el novio que cuando él intentó hablar a la oficina del comisionado, le bloquearon los celulares, le hackearon la cuenta de correo electrónico y además no le permitían ya comunicarse con nadie. O sea, impresionante cuando realmente debemos de estar al servicio de la gente y que alguien debió de atender un caso tan simple. Pero fíjate cómo es posible que se pongan en este plan con gente, con personas
que pues, migran documentadamente. Así es, y que vienen a ver un familiar, que vienen en calidad de turistas, tal. Y sin embargo, los del Gota a Gota de Colombia, por ejemplo, llegan en la mañana, se van, como me lo reveló Raimundo Collins, ¿no? Cuando vino toda esta cadena de asaltos a joyerías, Sí. ellos ya tenían su logística. Llegan los colombianos, ejecutan los asaltos y se van 24 horas después. Entonces la Secretaría de Seguridad Pública solicitó al Instituto Nacional de Migración que checara quienes entran y salían de Colombia en un margen máximo de 48 horas para poder detenerlos, identificarlos y hacerles alguna, pues no sé, alguna entrevista, alguna cuestión a su salida de por qué nada más llegaste y llegas y te vas, ¿no? Sí, llegas y robas te vas. y te vas. Exacto. Y se negaron. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la aportación realmente de migración para la seguridad? Porque ellos tienen un renglón y una responsabilidad sobre la seguridad. Y se supone que es un área de seguridad nacional, por eso el Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobernación y tienen un consejo consultivo y pertenece al Consejo de Seguridad, porque justamente todo lo que entra, bueno y malo, entra por la parte de migración. También tenemos la mafia rusa, también tenemos la mafia china, también tenemos aquí, obviamente, la cubana. Tenemos una serie de grupos de mafiosos. Y antes no pasaba, fíjate que era mucho control. Yo recuerdo la ley federal de población, esta ley general de población nos ayudaba muchísimo porque clasificaba en calidades, condiciones y características migratorias y había como más control y además las facultades no estaban desperdigadas en todo el mundo. No digo que obviamente no sea necesaria una celeridad, hay que decirlo bueno, lo que sí es que hay algunos trámites que han mejorado mucho en tiempos, porque antes pasabas hasta 11 meses tratando de internar a alguien o era una sola persona quien firmaba todas las internaciones del país, lo cual era bastante complejo y dilataba. Y para el aspecto de la inversión extranjera, que es ahí donde yo digo, o sea, tienes razón, las razones humanitarias, todo esto del refugio y las oleadas entra quien sea, y cuando vienes a invertir te topas con pared, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿De dónde viene el dinero? ¿Para qué? No. Y aparte las entrevistas consulares, donde ahí Relaciones Exteriores tiene mucha responsabilidad, porque primero para sacar las citas no está tan fácil y dependiendo qué nacionalidades hay controles y candados. Es decir, no es lo mismo que yo vaya a sacar una cita en Estados Unidos o de un alemán a que saque de un chino, de un sirio, de un indio o de un cubano. Y entonces ahí también viene otro problema, que es la corrupción de las citas. Llegaron gente a decirnos que pagaban más de 20,000 pesos o 30,000 solo por la cita, ojo, no que les acreditaran la visa ni nada, solo porque les dieran acceso al sistema y pudieran sacar la cita. Y posteriormente viene la entrevista, que ese es otro boleto, que ahí también había otro tema de corrupción, que les cobraban más por garantizarles el resultado de una cita, pero ¿por qué tienes que pagar por algo que ya documentaste ante migración? No, y por un trámite que debe ser gratuito. Exacto, si tú y ya... más en la medida... Ahora, todos estos pues requisitos que se tienen para que tú vengas a invertir, a mí me parecen correctos, pero son aplicables a países que como Canadá realmente tienen una investigación, tienen forma de detectar si es lavado de dinero, si son productos del narcotráfico, pero en nuestro país, en donde el lavado de dinero no pasa nada, en fin, aquí tú puedes llegar y tienes que depositar 99,000 pesos porque si depositas 100,000 vas a tener que llenar un cuestionario y te echas encima la UIF. ¿Y cómo le hacen los del narcomenudeo? ¿Cómo le hacen? ¿Qué trato tienen, por ejemplo, con las cadenas de autoservicio que un alto porcentaje, vamos a decir que el 70% paga en efectivo, porque tus compras son de 500 o de 1,000 o de 3,000 o lo que sea. Y hay quienes usan la tarjeta, pero hay una gran cantidad que no. Y entonces todos esos depósitos en efectivo, ¿qué? Exactamente. ¿Quién los checa? ¿Quién los checa? Y no vayamos tan lejos, el acuerdo de los bancos con las pagadoras, por ejemplo, en donde
los salarios menores a 15,000 pesos, no hay necesidad de que vaya el beneficiario Sí, ¿no? a dar sus datos, ¿cómo les llaman? La huella y todo eso. Sí, los biométricos. Los biométricos, no hay necesidad que te presentes en el banco. Mayores de 15,000 pesos sí, pero menores no. Y entonces las pagadoras siguen contando con nóminas fantasma. Y entonces te parece ridículo que estén hablando de que hay que demostrar y que la cita y que no sé cuántos trámites, como si fuéramos un país en donde las leyes se respetan y realmente se tiene no. un combate al narcotráfico. Y vemos que en migración lo que menos hay también es respeto. Mira, te quiero enseñar justamente eso de las citas. Las citas ahora resulta que migración tú podías ir y presentar tu trámite, pero ahora no, esa es la fila solo para sacar la cita de la cita, ¿sí? Así tenemos que estar 4 o 5 horas en el sol para sacar la cita de la cita, y no todos, ¿no? Porque hay algunos que ¿Esto acceden. es para Esto qué es para sacar, documentación? no, para sacar una cita, para que te revisen, para la cita de en la tarde y puedas entrar al día siguiente. Por con eso, un pero horario. ¿para qué trámite? Cualquier alguien trámite que va a hacer una internación. Cualquier trámite que alguien quieras que realizar, viene. cambio de domicilio, cambio de condición, internación por oferta de empleo, notificaciones, lo que sea, tienes que hacer eso. Y eso está violando el artículo 42 y 43 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿En qué colonia es? Aquí, justamente en el Ejército Nacional, en el edificio oficina principal. Sí, en la principal, en Ejército Nacional 862, donde todos los días, y no es la única, también en Monterrey, también en Querétaro, también en muchas de las oficinas de representación de migración, se está violando esto de recíbeles. O sea, ok, sí, les resuelven el mismo día que te reciben el documento generalmente, salvo ahorita con las visas nuevas, que también había clonación de visas y que ya pululaban como estampitas para pasaporte, cambiaron el diseño y hay un código QR y ahorita no te están resolviendo inmediatamente porque no tienen cómo verificar el nuevo candado de seguridad. Pero si tú quieres ir y presentar un trámite y ya se te va a vencer tu residencia, no puedes, Lili. O sea, tienes que hacer todo esto antes y caes en un estado de indefensión porque no pudiste presentar en tiempo y forma porque no tenías la cita de la cita, ¿no? Entonces, ¡qué barbaridad! Tendrían que poner una ventanilla de casos urgentes que no necesario, o simplemente hacer caso a la ley, ¿no? Recibir los documentos en tiempo y forma. Si la gente se forma y entra y presenta, ya. Si no cumple con los requisitos, pues es su problema. Tú prevénlo conforme a la ley que te está dando la autoridad para no resolver y prevenir, ¿no? Y requerir lo que necesitas. Pero tenerlos así horas, con este calorón. Habían dicho que iban a poner un templete desde inicio de sexenio. No veo ese templete hasta el día de hoy, ¿no? Y hay gente que se cae, se desmaya, que es epiléptica, embarazadas, viejitos. De todo. De todo. Bueno, aquí tengo una lista yo de cubanos, panameños, Uh-huh. de los que vienen de India, China, Guatemala y particularmente Orlando. ¿Esto por qué? Porque son los consulados más propensos a la corrupción que hemos encontrado, que de repente... aunque tengas una internación legal con documentos hechos reales, con ofertas de empleo reales, de empresas que realmente están dando bueno, este beneficio. Bueno, en el caso de los cubanos el trato es con el gobierno. Es que de repente sí hay ofertas de empleo para cubanos y ahí es donde más duro está el tema, ¿no? Porque ni siquiera puedes acceder al sistema. Tienes que inscribirte en una lista. Fíjate cómo cada consulado funciona diferente. No hay una homologación de criterios ni de funcionamiento ni de página. Aquí en el de Cuba en especial, te tienes que inscribir 3 meses antes en una lista de espera para que veas si en 3 o 6 meses te dan la cita. Así de ese nivel. Y los demás se manejan por el Mexitel, entre comillas. Y hay otros que te dicen, no, por el Mexitel no, a mí mándame un mail y yo te digo cuándo, pero el oficio te dice cuando te lo da migración, ya que revisó la documentación, ya que verificó, selló, cotejó firmas, te dice que tienes 30 días para ponerte en contacto y a veces no puedes. No puedes obtener una cita en 30 días porque todos estos consulados traen consigna de negar más del 70% de las visas que otorga migración. Se suponía que esto era un tema de revisión colaborativa y no restrictiva. ¿Y qué pasa si yo como empresa pido un técnico
o un directivo y no me lo da porque el cónsul sospecha que no es real, que a veces los cónsules, de verdad, discúlpenme algo, hay unos muy buenos, con muy buen criterio en otros países como Colombia, Houston y demás, pero a estos no tienen mucho criterio. Houston es Estados Unidos. Es en Estados Unidos, pero de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? No. Y te emiten unos criterios hasta copiados, ni siquiera razonan, ni fundamentan, ni motivan realmente el caso, y eso se va a un proceso que se llama reconsideración, que significa que Migración va a volver a estudiar las razones por las cuales el cónsul dice que no es procedente la autorización de migración, y ahí debería de haber una ventanilla, y está en la ley, pero ¿qué crees? Que no existe un proceso definido, entonces ahí volvemos a abrir la ventana para la corrupción. Raramente te dan una reconsideración favorable, ojo, sí las hay, yo las he visto, pero no es a cualquiera. O es por dinero o es por influencia política o conocidos, ¿sí me entiendes? Influyentismo. Sí. Si no, tienes que volver a reponer tu proceso de cero, volver a realizar tu internación y esta vez ver si o mandas algo al consulado y hacen una nota complementaria porque haces un escrito como abogado o lo cambias de consulado. De plano. De plano, o sea, y eso es terrible porque es migración que sí está viniendo a sumar, que sí viene a pagar impuestos, que sí viene a percibir un salario o que viene a invertir, ¿no? Gente bien que viene a hacer suma en lo positivo a nuestro país, no gente que viene sin empleo, que nos cuesta, que tira basura, que se va fuera de la Comar por meses, porque además la Comar, justamente este proceso de resolver en 6 meses, pasamos a 1 año y hasta 2 años. No, bueno, ya de 6 meses es una eternidad. Imagínate esa gente para que vivas afuera. En la calle. Claro. Vámonos a un corte, ¿te parece? Y enseguida volvemos. Claro que sí, gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Entonces todo esto de que hable el presidente de las inversiones y que de repente, pero cada vez con menor frecuencia, pero que se invita y que se dice, ay, tenemos 20,000 millones de inversiones y Pues todo eso, primero habría que ver de dónde, ¿no? Porque tendrían que pasar por migración los sí, inversionistas y no se ven esos movimientos. Lo que se ve es el movimiento de una migración que pretende ser legal y cientos de miles que son ilegales. es que es un problema grave ya, justo que no estemos dándole la apertura a los empresarios, a la gente que viene realmente a invertir su capital. Está llegando mucha gente, sí, también de Colombia, de Argentina, que son gente empresaria que dicen, sabes que yo no quiero este gobierno, ¿no? No estoy de acuerdo con el presidente y quiero abrirme empresa en México, traigo capital, traigo tanto dinero para invertir y constituyen sus empresas legales, ¿no? Hay mucha gente que sí quiere venir, pero no puede tan fácilmente. Entonces, pues es que además tenemos el problema de la inseguridad. Yo debo creerte, porque eres mi invitada, de que hay mucha gente. Yo no creo que haya mucha gente cuando se dan cuenta del número de crímenes que tenemos en registro diario, que es más que si estuviéramos en una guerra civil. Es que imagínate cómo están también ellos. O sea, el problema es ya de una región, Perú, Ecuador, Guatemala. Este es un problema que ha ido creciendo en Centroamérica y que obviamente ya ahorita México está haciendo explosión. Está haciendo explosión por una región. La falta de distribución de la riqueza de forma equitativa en todos los países centroamericanos ya es un problema. Los narcogobiernos son un problema. O sea, antes Colombia era todo un tema y ahora es México, ¿no? ¿Cómo cambiamos el foco de Colombia a México? ¿Cómo subió el problema y se acercó más hacia Estados Unidos? Queríamos evitar colombianizarnos y ahora los colombianos buscan mexicanizarse, ¿no? Evitar Así mexicanizarse. ¿No? Ahora, en medio de todo este tema que ya se ha tratado en múltiples ocasiones, que dio origen a la construcción de un muro que nos tiene en la frontera sur con tanto problema, ¿hay alguna forma en algún momento ya de evitar que esto siga creciendo? Evidentemente sí, haciendo una reforma legal bien estructurada, con procesos bien claros. El problema es que no hay los especialistas no los quieres tomar en cuenta, ¿no? Es cuestión más política que de conocimiento. De 90% de lealtad y 10% de capacidad, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo no tengo gente que ha manejado el tema durante tantos años, yo, por ejemplo, llevo 23 añitos en el tema y pues he visto la evolución y entiendo la problemática y las diferentes aristas, que es muy diferente a ser nada más tramitólogo o ser gestor o nada más ser la parte, ser el cuate del político, que ser va a ir a el que está aprender. ahí. Sí, exactamente. Entonces, hay gente de carrera, hay gente que ha tenido muchos años la experiencia, que sabe de lo que estamos hablando, pero no se les toma en cuenta. Ese es el problema. Y si tenemos que cerrar frontera de alguna manera, sí, para poner un límite a estas oleadas masivas. Sí, implementar un proyecto, un programa bien estructurado, bien publicado en el Diario Oficial, porque actualmente hay programas, pero no están publicados y cada quien sigue las reglas que quiere. No, sí, no hay una reglamentación sobre una ley. No hay una homologación de criterios y cada quien hace lo que quiere y cada oficina de representación son como un bastión, como un reinado personal, donde yo pongo el requisito que quiera, ¿no? Y desgraciadamente la directora de regulación, pues era una de las que a mí me decía, no, licenciada, ¿para qué trae inversionistas? ¿Para qué trae extranjeros? Pues yo decía, de verdad, si eres ahorita la de la oficina de representación, la titular, y ahorita es la directora general de regulación, espero que su criterio haya cambiado, ahora que ya tiene un puesto más alto, que desconozco el por qué, pero sí esperaría yo que fuera una mujer dura para poner las reglas claras con su gente y exigirles que cumplan la ley, ¿no? Si partimos de la base, Elsa, de que un exsecretario de Gobernación hace una declaración como si el problema es los que vienen en la bestia,
pues que le meta velocidad al tren para que no se puedan subir. Digo, si ya tienes una declaración de esa naturaleza es porque no tienes idea de todo lo que se hace en una frontera. Actualmente, Ahora, fíjate si que en ves cómo Chiapas- está todo esto, bueno, pues hay construcciones que son temporales y que te permiten darle refugio a miles de sí, personas y que puedes hacerlo en lo que revisas sus papeles claro. y determinas tú sí, tú no, en fin, pero no hay nada de eso. No hay voluntad La política descomposición ni nada. social es brutal. Todos aquellos de otras nacionalidades que pues que se les dio empleo en el Tren Maya, Ujú. sabes que hoy es un gravísimo problema para las comunidades pues que están cerca de Tulum, de Playa del Carmen, que están en zonas marginadas, porque simplemente los volqueteros que hicieron su dinero hoy están llenando de mujeres embarazadas toda esa zona Guau. y de violaciones, y luego pues tienes cubanos y tienes haitianos y tienes a todos estos a los cuales les dieron pues hasta documentación para Sí, poderlos acreditar como mexicanos y que es una documentación falsa. para Y la bueno, votación. quién sabe, no podemos hablar de eso. Pero lo que sí es muy claro es que están ahí y están creando conflictos sociales mucho más graves inclusive que los de la frontera. ¿Sabes cuántos años tiene que pasar para que un extranjero pueda obtener una INE? Tienes que pasar 5 años de acuerdo a la ley de nacionalidad con estancia legal en México. No haber excedido más de 180 días en los últimos 2 Yo hablé años de de documentación ausencia. falsa en general y no quisiera referirme a nada Ok. que tenga que ver con la En cuestión general. electoral. No, pero Nada, ni del la registro. nacionalidad Bueno, la nacionalidad sí, es para tenerla, para tenerla. que tú tengas tu nacionalidad debe pasas muchos exámenes, ¿eh? Hay un examen muy duro que realmente te lo juro, o sea, yo ya porque lo manejamos, estudiamos con ellos y les hacemos una preparación de conocimientos generales y cultura, pero son preguntas muy difíciles como ¿cuál fue la primera película blanco y negro de México? ¿O quién fue la primera mujer médico en México? ¿O cuándo se fundó el IMSS? ¿No? O sea, situaciones de verdad de cultura que ni siquiera los propios mexicanos tenemos tan fresco o tan reciente. ¿Y que la primera película es la de blanco y negro de la Revolución? No, va ¿O más la que allá. mandó Porfirio Díaz a hacerse para su Sí. su gestión, su mandato, su régimen? Exacto, entonces imagínate esas preguntas o te dice cuál es el río que cruza la mayor parte territorial y qué extensión tiene, ¿no? O sea, sí son cosas que no cualquiera sabe que ni los entiende, mexicanos, ni los ¿no? mexicanos, y aparte hay un examen de idioma, ¿sí? Para los que no manejan como lengua materna el español, tienen que hacer unas lecturas que no crees que son lecturas fáciles ni sencillas, sino que hablan de todo este tema del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, y manejan todos estos términos de nombres aztecas, zapotecas, mexicas, y que ellos no entienden mucho y tienen que formar oraciones después de esa lectura. Entonces, no es un examen sencillo, tienes derecho a 2 intentos y no es que lo pases con 6, tiene que ser con 8. Entonces, no es sencillo adquirir la nacionalidad mexicana. Hay sus bemoles cuando tienes hijo mexicano, son 2 años. Cuando tienes esposa también son 2 años. Si eres de Centroamérica o país iberoamericano son 2 años. Pero cuando es obra destacada o eres un deportista muy importante, es inmediata. Entonces, pues vamos, a eso me refiero, ¿no? O sea, ¿cómo puede existir esto que tú mencionas si hay un proceso que es delicado y que nosotros cuidamos al pie de la letra, que donde manifiestes un domicilio distinto al que tiene migración en relaciones exteriores te cancelan la nacionalidad porque cumpliste una norma, me explico? Entonces, el deber ser contra el ser es muy diferente y ahí es donde yo digo, por eso la ley contempla especialistas en la materia que podemos asesorarlos. Porque, por ejemplo, en la época del canciller, de que estaba como canciller Marcelo Ebrard, los hoteleros en Cancún, debido a que obviamente la paga en el Tren Maya era muchísimo más alta que la que percibían en las labores de intendencia, incluso de meseros, etcétera, decidieron irse. Entonces ellos le demandaron el poder contratar extranjeros para suplirlos. Hubo también una empresa, una serie de empresas, 36 creo, que ofrecían puestos para los extranjeros.
¿Tú sabías por qué lo están haciendo? Porque cuando justo entra la Comar y entran en este tema de refugio, inmediatamente sacan la solicitud, viene un oficio con su fotografía donde dice que ellos, en lo que se decide si son o no son candidatos, pueden optar al refugio en México y trabajar en lo que quieran. Entonces, con este oficio ellos amparan su legal estancia porque tienen intención de arreglar su situación, y si califican en 1 año, 2 años, entonces ya les dan la residencia permanente e incluso la nacionalidad. Y son objeto de toda la reglamentación de las leyes de trabajo, o sea, salario mínimo, prestaciones, seguro social, todo eso, ¿o no? Pues la verdad es que no, porque justamente se los dan para los trabajos informales, no hay, yo sí tengo empresarios que sí quieren meterlos al seguro social, pero como es un oficio que dice te acredito para trabajar en lo que quieras, pueden hacer lo que sea, hasta vender collarcitos en la calle, corcholatas, lo que se les dé su gana para tener un ingreso en lo que les resuelven. Esa es la forma como ellos atacaron pretendieron encontrarle la salida. solución al problema de no estarlos manteniendo. Justo lo que tú dices, no era una reglamentación clara de todos los refugios, se necesitan más, se necesita construir albergues, ¿no? Comunitarios. Bueno, ¿y para los tenerlos médicos ahí. Cubanos qué? Ay, eso es una historia. Mira, ahí, entre los médicos cubanos, entre los médicos venezolanos, se dice que sí son médicos cubanos y venezolanos, pero del ejército, ¿no? En unos casos. Y además, en la parte de Cuba, fue la forma que México disfrazó la manera de darle al gobierno dinero a Cuba. ¿Por qué? Porque el 70% del ingreso de un trabajador de Cuba que viene bajo esas condiciones se la queda el gobierno cubano. Y al titular que realiza el trabajo, que en este caso son los médicos, se les da solamente el 30% de lo ¿Pero que México qué no pagó debieran por ellos primero pasar un examen aquí en la UNAM para que certificar que sus conocimientos son los adecuados, son completos, qué todo eso? Bueno que tocas ese tema. Resulta que México y Cuba tenemos un tratado internacional para intercambio técnico académico desde hace muchos años, pero eso no nos exime justo de hacer los trámites de revalidación. Y para el área de salud, sí es como más delicado hacer una revalidación, y te lo digo porque yo lo hago. Hago ese trámite también. Entonces me tocaba hacer todas las acreditaciones de primaria, secundaria, prepa, certificados de estudio apostillados, y en el caso de Cuba legalizados ante el Consulado de México, que tampoco es fácil conseguir las citas para legalización, y posteriormente que se inscriban, ir a la Secretaría de Salud para acreditar el servicio social, que ya lo tienen que traer acreditado y si no cubrir las horas, precisamente para poder acreditar y avalar su cédula profesional, porque la Constitución es muy clara en la Ley General de Profesiones, te dice que justamente hay profesiones que no pueden ejercerse sin el requisito de tener la cédula. Leyes, me imagino, ¿no? Salud. Entonces, sí, salud es básica, entonces ahí sí es un muy buen cuestionamiento cómo están ellos ofreciendo estos servicios sin haber pasado por ese trámite. Debería de tener su cédula profesional ya a estas instancias. Lo que sí he detectado es que ya actualmente el trámite es muy sencillo, Lili. O sea, quitaron muchos requisitos que son necesarios, porque yo no puedo saber, o sea, Santo Domingo existe aquí en China, en Japón, en Alemania y en donde quieras. Entonces, la apostilla y la legalización son certificados de que esos documentos son auténticos, y si no, ¿cómo voy a acreditar? Y voy a poner en juego la vida. Pero ahora lo que tenemos acá, en mayoría, y después del acuerdo que fue a firmar Zoe Robledo, el director del IMSS Bienestar, con el presidente cubano, pues con Canel, pues te señala que no hay absolutamente ninguna revisión de la calidad de los estudios. Grave. Para poder es la vida de los seres humanos. Teniéndolos, bueno, porque si nos vamos con el vecino hasta para que vendas y rentes departamentos debes de sacar un permiso que te lo permita, una cédula que te acredite como agente inmobiliario para que puedas tú realizar este tipo de trabajo. Fíjate, para rentar departamentos, para compra-venta de casas, para algo que son trámites en los que eres un tercero intermediario nada más y necesitas el permiso. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro país puedas ejercer la medicina?
falta de Estado de Derecho y ingobernabilidad. Desgraciadamente, a mi criterio, esto no debería de suceder, y menos con extranjeros, porque si somos tan duros con nuestros nacionales, ¿por qué no vamos a ser duros con los extranjeros? O sea, a nosotros no nos regalan los títulos en el exterior, señores, ni nos dan el beneficio de poder trabajar tan fácilmente. Si tú eres extranjero en otro país como mexicano, también te tienes que someter a las reglas. Y si tú quieres trabajar en Estados Unidos, por ejemplo, tendrías que ir a una empresa en donde prestan servicios de asesoría y la tuya es en el área específica de México, y una vez que apruebes un examen también para los Estados Unidos. De otra manera no puedes ejercer el derecho en su totalidad si no estás avalado y estudias y además tienes un dominio del idioma, etcétera. Y aquí nada de nada. Bueno, ahí está la contratación que se hizo en plena pandemia de conductores de televisión, de cómicos, inclusive españoles, chilenos, extranjeros, para dar clases para la educación primaria a través de las redes, ¿no? Y dices, bueno, ¿y dónde quedamos? ¿Dónde quedamos nosotros? Y justo también hay un factor que se tiene que reorganizar, los trabajadores del instituto. Fíjate que no todos, la gran mayoría ahorita son de confianza, pero hay unos que son de sindicato. Y esta gente son gente que yo a veces sí pugno por ellos, ¿sabes? Porque conozco gente de muchos años de trayectoria en el instituto que saben y que son el pilar de ese lugar, que han trabajado, que han dado su vida, que han estado 30 años, que no les han retabulado el sueldo, que algún comisionado del sexenio pasado, Ardelio Vargas, decía que eran la secretaría que conocía al instituto como un desconcentrado de la secretaría como los sueldos más bajos, ¿no? En el instituto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un maltrato a tus trabajadores, cuando, como dice su contrato, por necesidad del servicio, no estás contratando a más gente, si los estás llevando operativos, los estás moviendo porque los quieren tronar, al final resulta que los tienes bajo unas condiciones ínfimas, un salario bajísimo, y además no les están dando los viáticos ni los tratos de un trabajador para irse a los operativos a perseguir migrantes. Entonces, ¿qué pasa? La gente está renunciando, ¿no? Porque se hartaron de esas condiciones. Son los que saben, los que manejan la estructura completa. Y los que son la parte operativa. Entonces, eso está grave. ¿Y tú crees que no va a haber corrupción bajo ese punto? Claro que sí. O sea, ¿quién va a aguantar esos tratos, esas condiciones, esos salarios? Tengo que reformar y reestructurar esa parte también en la parte salarial, en las condiciones y el trato que le doy a mis trabajadores, ¿no? Porque pobrecitos, me decía una señora de 60 años, oye, imagínese con un angolés o un, no sé, ¿no? Una persona altota de 3 metros y yo chaparrita y sin nada y yo llevándolo en una conducción, pues me puede dar un golpe, y es cierto, ¿no? Claro, la puedo matar allá. Bueno, pues algo que consideres de primer orden, porque ya nos vamos. No, pues realmente necesitamos una reestructura a base de conocimiento legal, de Estado de Derecho, y donde sí intervengan profesionales, que tengamos soluciones con proyectos y programas que sí se puedan implantar, conociendo las causas, las consecuencias y las soluciones, porque si no, esto se nos va a desbordar. Basta de no ponerlo como una prioridad, basta de no darle foco, porque ya nos está afectando a todos. Claro, ¿no? En diferentes estados. Ya está afectando todo nuestro entorno, como si no tuviéramos suficiente con la inseguridad. Elsa, pues, gracias porque cumpliste tu compromiso de estar con nosotros y de que habláramos con migración, de verdad. Y esto, pues, esto no se acaba hasta que se acaba. Y hasta que se le encuentre alguna solución y podamos dar, pues, buenas noticias de que están haciendo algo, están moviendo algo, ¿no? Sí. Y si no, pues tendremos que seguir ahí como piedrita, yo estoy como piedrita, a mí no es que me quieran, pero nunca me dirijo a ellos si no tengo la ley en la mano, ¿no? Y la razón. Entonces, no me quieren, pero me tienen que ver. Ni modo, tendré que seguir insistiendo, y quienes caigan bajo nuestra protección como abogados, créanme que vamos a defender su caso, así sea hasta la última consecuencia, ¿no? Y en términos generales, sin decir nombres, pero fue un éxito tu programa sobre grafología. Ay, muchísimas gracias. Yo encantada. Gracias. ¿No? A ti. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y si nos lo permite, estaremos en el próximo viernes en otro Fuego Cruzado.